Bienvenidos a Dominantes, una serie dedicada a los jugadores y equipos que dominaron su era como nadie más. Y no hay mejor forma de comenzar esta serie que con un jugador que está cambiando la historia de la NBA en tiempo real, porque cuando se habla de los mejores jugadores ofensivos de todos los tiempos, su nombre ya está en la conversación. Cuando se discute quién tiene el mejor entendimiento y procesamiento del juego, como si viera el futuro, es imposible ignorarlo. El mejor pasador que ha pisado una cancha, muchos ya lo colocan en la cima. Y cuando hablamos de dominio puro, pocos lo hacen como él, sin volar más alto, sin correr más rápido, pero controlando toda la cancha. Luego entraremos a los últimos 5 años de Jokic, pero antes revisemos esta gráfica, cortesía de La Cueva Podcast. En sus primeros 10 años de carrera, Nikola Jokic está en una tremenda compañía. A la izquierda Michael Jordan, a la derecha LeBron James. Cuando se trata de estadísticas avanzadas como PER, BPM y Winters por 48, además de que los tres al menos ganaron un título durante sus primeros 10 años de carrera. Los tres fueron los primeros jugadores en la historia de las franquicias que los draftearon en ganar el premio MVP y llevar al equipo a su primer campeonato. Ahora bien, aquí viene el dato que separa a Nikola Jokic incluso de estos gigantes. Jokic lo hizo sin ningún All-Star, ningún All-NBA y sin ningún All-Defensivo a su lado. 0, ni uno. Y según Tom Haberstroh, Jokic es el único MVP desde 1984 que ha tenido 0 compañeros seleccionados al All-Star, All-NBA o All-Defensivo en sus primeras 10 temporadas de carrera. La media para un MVP en su primera década: 16 apariciones combinadas de sus compañeros. Nikola Jokic tiene 0. Así de histórico es su impacto. Nikola Jokic no es solo dominante, es un caso único en la historia de la NBA. Continuando con las estadísticas avanzadas, en 10 años de carrera, Jokic es el líder de todos los tiempos en PER, Winters por 48, BPM y BPM ofensivo. Ahora vamos con lo central del video. En las últimas 5 temporadas, Nikola Jokic ha terminado entre los 2 primeros en la votación del MVP de temporada regular, ganando 3 veces el premio. Con esta hazaña, Jokic se une a una élite muy selecta: Bill Russell y Larry Bird, quienes tienen la distinción de haber estado 6 temporadas consecutivas entre los 2 primeros en la votación del MVP. Jokic aún tiene la oportunidad de alcanzar esa marca si mantiene su nivel la próxima temporada. ¿Podrá Nikola Jokic mantenerse entre los 2 principales candidatos al MVP en la próxima temporada? Y ahora vamos con el dato probablemente más impresionante de todo este video. Antes de mencionar algunos de los récords históricos de Nikola Jokic y sus números en playoffs y temporada regular, hay una estadística que define mejor que ninguna lo que ha hecho en este último lustro. Nikola Jokic es el único jugador en la historia de la NBA que ha tenido una racha de 5 temporadas consecutivas, cumpliendo todos estos criterios en cada una de ellas. Líder de su equipo en puntos, rebotes y asistencias, terminando entre los 2 primeros en la votación al MVP, clasificando a playoffs, ganando al menos 47 partidos por temporada, con un porcentaje de true shooting superior al 64.7%, registrando más de 10 triple dobles por temporada, lanzando sobre el 80% en tiros libres, promediando al menos 24 puntos, 10 rebotes, 7,9 asistencias y 1.3 robos en cada una de esas temporadas, siendo seleccionado al primer equipo de la NBA en 4 de ellas y siendo All-Star en todas las campañas. Una racha de dominio absoluto, sostenido y sin precedentes en la historia de la NBA. Esto simplemente nunca había sido visto antes. Y después de este dato que parece imposible, aún nos queda repasar algunos de los récords más absurdos de Jokic y sus números en playoffs y temporada regular. Porque sí, hay más. Vamos ahora con algunos récords de Nikola Jokic. Como lo mencioné al inicio, tiene el mayor PER, BPM de todos los tiempos, Winters por 48 también. Primer jugador en la historia de los playoffs en liderar en puntos, rebotes y asistencias toda una campaña. Triple doble más rápido en la historia. Primer jugador con 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una temporada. Jugador más rápido en alcanzar 15.000 puntos, 7.500 rebotes y 5.000 asistencias, haciéndolo en 709 juegos. Mayor cantidad de triple dobles para un centro en la historia de la NBA. Más asistencias por partido en una temporada para un centro, más asistencias en la historia de la NBA en un partido para un centro. Único centro en la historia de la NBA y tercer jugador en promediar un triple doble en una temporada. Más triple dobles en una campaña de playoffs. Primer jugador en la historia en terminar tercero en puntos, rebotes, asistencias y robos por partido en una temporada. Primer jugador
con más de 100 puntos, más de 30 rebotes y más de 15 asistencias en un lapso de 2 partidos. Único jugador en la historia que ha ganado múltiples MVPs, siendo drafteado en el segundo round. Jugador más joven en alcanzar 13.000 puntos, 6.000 rebotes, 4.000 asistencias antes de los 29 años. Primer jugador en la historia con 14 asistencias y 14 rebotes en 3 partidos seguidos. Único jugador en toda la historia de la NBA que está entre los 20 mejores de todos los tiempos en promedio de puntos, rebotes y asistencias en los playoffs. Primer partido de 30, 20 y 10 en las finales. Y es el único jugador con múltiples partidos de 30, 20 y 10 en los playoffs. Único jugador con un partido de 30, 20 y 20. True shooting más alto en la historia de una temporada, tomando al menos 1000 tiros, que fue 70%. Primer jugador en la historia en tener 500 puntos, 250 rebotes, 100 asistencias en una campaña de playoffs. Junto a Jamal Murray son los únicos compañeros en tener un triple doble en un juego de finales, y también tienen la mayor cantidad de partidos, que son 4, donde alguno anota 35 puntos y el otro tiene un triple doble en la historia de los playoffs. Más temporadas con al menos 10 triple dobles. Primer jugador en la historia en anotar o asistir en 70 puntos en un partido de playoffs sin una pérdida. Primer jugador en la historia en conseguir 26 puntos, 16 rebotes, 18 asistencias en un juego. Primer jugador en la historia que lanza 55% de campo y 40% del triple en una temporada, con un mínimo de 300 intentos de triple. Primer jugador en la historia en promediar durante un lapso de 25 partidos al menos 25 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, un robo, un tapón, lanzando 75% de campo, 51% del triple, 85% del tiro libre. Más temporadas liderando al equipo en puntos, rebotes y asistencias. Consiguió 20, 15 y 15 en menos de 30 minutos. Único jugador en la historia. Más puntos anotados al momento de conseguir un triple doble. Y los Denver Nuggets son el único equipo en la historia en una misma postemporada en remontar 2 desventajas de 3-1. Ahora vamos con los promedios de Jokic en las últimas 5 temporadas regulares. Está top 10 en puntos por partido. Empatado en el primer lugar en rebotes ofensivos, primero en rebotes defensivos, primero también en rebotes por partido, segundo en asistencias, sexto en pérdidas de balón, cuarto en robos por partido, séptimo en tapones por partido, tercero en canastos anotados y no está dentro de los primeros 11 jugadores con más intentos de tiro. Está segundo en porcentaje de campo, primero en true shooting y séptimo en porcentajes de triple. Ahora vamos con los promedios de Jokic en las últimas 5 postemporadas. Está quinto en puntos, primero en rebotes ofensivos, segundo en rebotes defensivos, segundo en rebotes, cuarto en asistencias, décimo en pérdidas de balón, octavo en tapones por partido, segundo en canastos anotados. No aparece dentro de los 10 jugadores que toman más tiros. Tercero en porcentaje de campo. Tercero en true shooting. Y octavo en porcentaje de triple. Y después de repasar todos esos números, logros y récords históricos, queda claro que lo de Nikola Jokic no es solo dominio. Es algo que nunca habíamos visto antes. Porque no se trata solo de anotar, rebotear o pasar. Se trata de hacerlo todo al más alto nivel durante años, sin descanso, sin escándalos, sin grandes discursos, sin quejarse, solo jugando, ganando y dominando. Hoy, con todo lo que ha hecho Jokic, ya tiene su lugar entre los más grandes de la historia. Y lo más impactante es que aún no ha terminado su carrera. Ahora te pregunto a ti, ¿dónde lo pones tú en la historia? ¿Es ya un top 15 histórico? ¿Cuánto podría subir en la lista de los mejores centros de la historia? Déjalo en los comentarios y si quieres más videos como este, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo episodio de Dominantes.